Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Empezamos con nuestro tercer cuadernillo. ¿Cómo hablar con Dios? La oración. Introducción. Todo aquel que anhela vivir en victoria debe aprender a depender de Dios diariamente a través de la oración. La oración es la oportunidad que Dios le da al hombre de dirigirse a Jesucristo, el ser más grande y sublime, el Todopoderoso. Nos da la oportunidad de que platiquemos con Él. La oración es dinamita. Cosas tremendas pueden ser hechas en la vida de quienes la practican a diario. Por esto debemos hacer de la oración un estilo de vida. Es decir, la oración debe formar parte de nuestra manera de ser y de nuestros hábitos, así como lo son comer, dormir o bañarnos diariamente. Jesucristo adquirió el hábito de la oración, apartándose para hablar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Gloria al Señor. Bueno, ya estamos grabando en la otra aplicación, mis hermanos. Perdona, aquí ya ve que la tecnología a veces o muchas de las veces no coopera como debiera de ser. Gloria al Señor. Pero estamos hablando de la oración. Bendito sea nuestro Padre Celestial. La manera de comunicarnos, de hablar con Dios, es la oración. Y como bien nos pudo haber dado la introducción nuestra hermana Janet, es importante, como les había dicho, vamos a empezar a orar en lo que es nuestra sala de estudio, nuestro salón de estudio, nuestra aula. Vamos a empezar a orar porque tenemos que hacerlo una costumbre en nosotros. Hablando de nuestro cuerpo natural, desayunamos, comemos y cenamos. También en las cosas del Eterno encontramos que Daniel oraba 3 veces al día. Y nos preguntamos de dónde sacaron esa tradición los hermanos del pueblo de Israel. ¿De dónde sacaron la costumbre de orar 3 veces al día? Y también de orar 4 veces en la noche, en las vigilias de la noche. Bueno, con respecto a la oración de 3 veces al día, Abraham oraba en la mañana. Isaac oraba en la tarde. Y Jacob oraba para en la noche. Y de ahí es la costumbre de orar 3 veces al día, conforme a la oración de Abraham, el padre de la fe, de Isaac, el hijo de promesa, y Jacob, de donde viene el pueblo de Israel. De ahí está esa costumbre. En estos tiempos, la industria de los alimentos, la Organización Mundial de la Salud, hablando del alimento, nos dice que debemos de comer 3 veces al día, hablando de lo natural, y 2 colaciones. Nos está hablando de 5 veces al día. Para lo natural, ¿cómo será con nuestro cuerpo espiritual? ¿Sí lo tenemos bien alimentado? ¿Sí tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial bien alimentada, bien desarrollada? ¿O en la oración estamos enclenques, raquíticos? No me conteste. Pero así como a veces hay desnutrición en el cuerpo físico por falta de alimento, también en nuestro ser espiritual. Continúe, mi hermana Janet. Punto número 1. La importancia de la oración. Como creyentes en Cristo debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Esto significa apartar tiempo a solas con Dios, preferiblemente en la mañana, para así poder contar todo el día con una dirección, protección y apoyo en las diferentes situaciones o decisiones que debamos asumir o enfrentar. Gloria al Señor. Esto es algo que nos dejó como ejemplo, y ciertamente la palabra dice que nosotros seguiremos las pisadas de nuestro Mesías, del Señor Jesús. Todo aquel que quiera ser su discípulo seguirá
sus pisadas. Marcos 1:35 nos enseña que el Señor Jesús, aun siendo oscuro, muy de mañana, estamos hablando de la madrugada, el Señor salía a orar, salía a platicar, a dialogar con su Padre Celestial. Y esto es algo que nos enseña a nosotros que seguiremos sus pisadas y también tendremos que orar, aprender a orar como Él lo hacía. Cuando nosotros vemos qué sucedía después de que Él subía a orar, nos damos cuenta que Él subía a pedir la dirección para el día siguiente. ¿Y qué pasaba? Había milagros, había sanidades, había prodigios, había milagros, liberaciones. Y eso es algo que mucho pueblo de Dios busca, tener el poder de Dios para ver sus señales manifestadas. Pero se le olvida que el maestro era un hombre de oración, que pedía dirección para que se pudiese manifestar esas señales. Gloria al Señor. Adelante, hermana. Amén. Para que puedan orar de una manera eficaz, busque el mejor horario de acuerdo a su conveniencia, independientemente de que sea en la tarde o en la noche, aunque se aconseja por la mañana. Ore a solas, así podrá tener un tiempo de intimidad con Dios y podrá derramar su corazón con libertad, sin inhibiciones ni disfraces. Orar en la iglesia o en compañía de otros cristianos es muy agradable cuando se empieza a caminar con Dios, pero hacerlo estando a solas con Dios tiene ventajas que le harán amar este tiempo y no depender solamente del que puede practicar en compañía de otros. Gloria al Señor. Estamos hablando de dos tipos de oración. La oración íntima, la oración en lo secreto, y la oración pública, la oración como cuerpo, de manera corporativa. Estamos hablando en el templo, en la iglesia. Y también lo que es la oración en lo secreto, donde podemos hablar con nuestro Padre Celestial de corazón a corazón, sin tapujos, sin máscaras, sin disfraces, sin caretas, y mostrarle y expresarle realmente lo que somos, mis hermanos. Es triste en este tiempo. Nosotros podemos ver el mundo, volteamos hacia el mundo y vemos que hay gente que tiene como válvula de escape las drogas, que se refugia en el alcohol, que se refugia en la mentira, que se refugia en X sustancia o en la ira. Ok, porque tiene una enfermedad en el alma. No conoce de Dios. Pero hay mucho pueblo de Dios que ya está en las congregaciones, no hablando en una en específico, pero sí en muchas congregaciones de este mundo. Ya está ese pueblo de Dios en las congregaciones. Ya no usa como válvula de escape para los daños del alma los vicios del mundo, pero utiliza una religión. Está utilizando una religión, porque no ha aprendido que debe de tener una relación íntima con Dios a través del diálogo. Entonces ya no se escapa a través de la ira, ya no se escapa a través de las drogas, ya no se escapa a través de lo corrompido del mundo, ahora se escapa y se refugia en una religión, con religiosidad. Y debe de ser a través de una relación con Dios, conforme tu alma va a ser sanada. De manera que el que está enfermo en el mundo del alma se refugia en el alcohol y la droga, o en la ira, o cualquier otro sentir fuera del fruto del Espíritu Santo. Pero los que ya están dentro de la congregación, que tienen enferma el alma, se refugian detrás de una religión. Y lo que hoy Dios nos está poniendo enfrente es cómo comunicarnos con Él a través de la oración, no en una religión, sino en una relación con Él. Y mire lo que sigue diciendo este estudio. Amén. El Señor nos instruye sobre cómo orar en el libro de Mateo 6:6.
Mateo 6:6 dice: Mas cuando tú ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración en privado tiene ventaja, que como nadie nos escucha, podemos decir todo lo que sentimos, queremos o nos preocupa. Podemos acudir a Dios con nuestros defectos y virtudes, pues Él nos conoce tal como somos, conoce nuestros pensamientos e intenciones antes que las contemos. Lo más apropiado es tener un tiempo y un lugar para tener nuestra cita diaria con Dios y desarrollar el hábito de la oración. No debemos caer en legalismo, de manera que si no alcanzó a ser mi devocional, no debo andar con complejos de culpa. En este caso, debo aprender la lección y buscar con más ahínco reunirme con el Señor, pues Él no falla a la cita y sin duda te estará esperando para darme su amor, aligerar mis cargas y bendecirme. Bendito sea Dios. ¿Qué nos está mostrando esta parte de la Escritura? La oración íntima con Dios, la oración personal, la oración sincera. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Debe de usted tener conciencia, como discípulo del Señor Jesús, que al Señor no le estorbó su pecado. Hablando del morral del pecado, del primero que cometió hasta el último cuando el Señor lo llamó, a él no le estorbó ese pecado o esa gran cantidad de pecados para ir a salvarle. Lo poco pecaminoso que usted está ahorita no le va a estorbar para que el Señor le escuche. Entonces tenemos que ser sinceros con Él y mostrarle realmente lo que somos. En esa oración íntima, que es la oración en lo secreto, tú cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Con Él debemos de ser sinceros. Incluso si no me arrepiento de mi pecado, yo tengo que decírselo: Padre, he cometido esta transgresión. Vamos a ver. Un ejemplo. Padre, he caminado con lujuria. Procedí con lujuria, cometí actos de lujuria, actos impuros en mi vida íntima. Sé que no lo debo de hacer. Sé que es pecado. Pero te confieso algo, papá. No me puedo arrepentir. La verdad es que disfruté de meter la impureza en mi relación. Disfruté de poderme dejar dominar por la lujuria. Y te confieso que no me arrepiento. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está siendo un cínico desvergonzado? No. Está siendo sincero con Dios. Y entonces le va a decir: perdóname, Padre, por no poder arrepentirme. Perdóname porque todavía me deleito en estas obras de la carne. Perdóname, Padre, porque tú no te mereces tener un hijo pecador o una hija pecadora. Pero la verdad, Padre, es que todavía no me llega el arrepentimiento. La verdad es de que si te digo perdóname, solamente te lo digo de labios y de mi pensamiento. Pero de lo profundo de mi corazón, Padre, la verdad es que aún me deleito. Y a veces no solamente en hacerlo, sino solamente en pensarlo. Perdóname, Padre, porque todavía tengo ira en mi corazón y la disimulo. Y no la hago porque soy una hija de Dios, pero hay ocasiones en que me deleito solamente pensar en lo que yo haría si le diera rienda suelta a la ira. Y no me arrepiento. Y sé que estoy mal. Perdóname por no arrepentirme. ¿Y qué está haciendo? Está siendo sincero con Dios y le está mostrando lo que realmente es. Nos habla también de no ser legalistas. ¿Con quién? ¿Con el prójimo? Para poder ser legalistas con el prójimo, primero somos legalistas con nosotros mismos. ¿Quiere ver un legalista? Prenda su cámara y se va a ver ahí en la pantalla.
O mírese al espejo y ahí va a ver el primer legalista. ¿Qué es el legalismo? Que estoy aprendiendo que la forma de comunicarme es con Dios. Y que Daniel lo hacía 3 veces al día. Y que Dios lo guardó del foso de los leones y lo guardó del horno de fuego calentado 10 veces su capacidad. Entonces, si yo oro, si yo ayuno, si yo hago todo lo que debo de hacer como discípulo de Dios, Dios me va a bendecir. Oh Señor, estoy orando 3 veces al día, estoy escribiendo la Biblia, estoy haciendo mis devocionales, los estoy grabando, estoy contestando mis cuadernillos, me conecto todos los lunes a las 1 para las 8 y me desconecto al final. Entonces, tú me tienes que bendecir. Ese es el legalismo puro y no funciona así. No podemos hacerle manita de puerco al Señor Jesús, no podemos obligarlo, no podemos chantajearlo, no podemos sobornarlo. Él no admite cohecho, ni soborna a nadie. Si no me dio tiempo de hacer mi devocional, Señor, no me dio tiempo, por favor, ayúdame, redime mi tiempo, para que me dé, valga la redundancia, el tiempo de hacer mis tareas. Y redime mi tiempo para que yo tenga espacio para orar. Y si está cocinando, está orando, Señor Jesús, vamos a preparar esto, mire usted cómo le haría, usted qué especies le echaría, usted cocinaba o cocinaban sus discípulos y está en diálogo con Dios. Cuando usted está barriendo la basurita, el polvito y le dice, Señor, mira, así como estoy barriendo aquí la sala de la casa, así barra y limpie mi corazón de toda basura, de toda suciedad, y está usted orando con Dios. Si va manejando, platique con Dios, dialogue con Dios. Si no puede dormir, no agarre el celular para estar metido en el Facebook o en cualquier otra cosa. Dialogue con Dios. Dialogue con Dios. Y dígale, papá, no puedo dormir. Papá, no puedo dormir. Papá, ¿tú estás durmiendo? No está durmiendo. Él no necesita dormir. Pero usted le dice, papá, no puedo dormir y necesito dormir. Y entonces le platica qué le preocupa. Le platica qué le enoja. Le platica qué le mueve en su corazón. Y el Señor le va a ayudar. Y va a dormir. Y ni se va a dar cuenta a qué hora se durmió. Y en la mañana le va a decir, gracias papá, porque dormí y descansé. No sea legalista con usted mismo. No ore, Dios no me va a bendecir. No ore, voy desprotegido. No ore, voy desprotegida. Me pasó un percance, es que no oré en la mañana. Es que no hice el vallado. Legalismo. Necesita una relación con Dios en oración, no una religión con Dios llena de legalismo. Y eso va a ser de bendición. ¿Qué más dice mi hermana Janet? Punto número 2. Amén. Punto número 2. ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto orar? Inciso A. Nos cuesta orar porque creemos que nosotros podemos hacer mejor las cosas que Dios. Hay personas que les cuesta encargar un trabajo a otro porque piensa que ellos lo pueden hacer mejor que los demás. Esto tiene que ver con el orgullo, pues valoramos más nuestros propios esfuerzos que los de otra persona que puede hacer. Esto mismo sucede cuando usted no le pide a Dios que haga algo por medio de la oración, porque usted piensa que puede hacer mejores las cosas que Dios. ¿Se imagina en qué pensamientos tan tontos caemos? En Juan 15, del 5 al 7 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, qué tremendo. Aquí estamos entrando en un conflicto de ego, estamos entrando en un conflicto de orgullo. ¿Por qué, mis hermanos? En una variante del ego y del orgullo entramos en la autosuficiencia. Creemos que somos autosuficientes y esto pasa mucho en las congregaciones, no hablando de una en especial, pues todos los que estamos en este discipulado somos de diferente congregación, de diferente credo, de diferente denominación, pero el discipulado está basado en la misma escritura que todos estudiamos. Pero también el ego está como estandarizado y la autosuficiencia está como estandarizada. De manera que en muchos ministerios, hablando de congregaciones, no se permite a muchos realizar las cosas porque creemos que no tienen la capacidad de hacerlo. Y preferimos cargarnos nosotros con todo el trabajo por la falta de confianza en los demás. Pero es el exceso de orgullo y de autosuficiencia. Esa autosuficiencia nos estorba en el momento de que tenemos que dirigirnos al Señor. Y esa autosuficiencia tenemos que erradicarla. Si usted y yo estamos pasando por un proceso y una necesidad, ¿por qué no oramos? Si estamos pasando en un proceso de prueba y de necesidad, ¿por qué no pedimos la oración? ¿Por qué? Si tenemos que tomar una decisión importante, no pedimos a Dios la dirección en oración. Por la autosuficiencia creemos que nosotros podemos solos, con el conocimiento que ya tenemos de Dios, tomar la decisión correcta. Pero muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos y luego ¿a quién culpamos? Tiene que haber un responsable. Y ese responsable no es el que veo en el espejo. Ese responsable es mi prójimo o ese responsable es Dios. Pero la realidad es que ahí está jugando un papel muy importante la autosuficiencia que viene y proviene del orgullo, de lo que yo soy, de la identidad que traigo del mundo, de que aprendí a valerme por mí mismo desde mi corta edad, desde mi adolescencia, desde mi juventud. Aprendí a valerme por mí mismo y ayudar a todos, de manera que ahora que tengo que depender de Dios y que Dios me ayude, no puedo recibir, no puedo buscar. Sigo confiando en mi propia fuerza. ¿A cuántos les pasa así de los que están ahorita conectados? Gloria a Dios. No me conteste. Gloria al Señor Jesús. Entonces ahí tenemos algo que nos está estorbando. ¿De qué hablamos al inicio? Hablamos de las ataduras, de las ligaduras, de las cautividades y de los derechos legales que el Hasatán, el adversario, el enemigo de nuestras almas, tiene en nosotros. Ahora tenemos que buscar. Medite, cierre sus ojos y medite. ¿Dónde tiene la autosuficiencia? ¿En su espíritu? ¿En su alma? ¿O en su cuerpo? Mire hacia adentro de usted mismo, porque vamos a ir siendo un discipulado organizado, pero orgánico. Y eso que nos está estorbando lo tenemos que ir quitando para seguir evolucionando. Si usted ubica la autosuficiencia en su espíritu, lo vamos a quitar de su espíritu. Si usted ubica la autosuficiencia en su alma, porque desde niño o desde niña tuvo que aprender a valerse por sí misma, tuvo que trabajar, comer y vestir por sí misma, por su propio esfuerzo,
tuvo que lograr una casa, un vehículo, una familia, un hogar y mantenerlo por sí misma o por sí mismo, le tengo noticias. Logró ser autosuficiente. Que en el camino de Dios nació de nuevo, sí, pero con la semilla de la autosuficiencia. Y le cuesta trabajo depender por completo del Shaddai, del Todopoderoso y del Todo Suficiente. ¿Dónde debe estar nuestra suficiencia? En Dios, en el Señor Jesús. Si usted está ubicando esa autosuficiencia, vamos a trabajarla. Si está en su espíritu, vamos a sacarla de su espíritu. Si ya está en su alma como identidad desde su adolescencia, desde su niñez, su juventud hasta este día, hay que sacarla de ahí a través de la palabra. Y si está en su carne, tenemos que renunciar a ello. Tenemos que lograr la identidad en el alma. ¿Cómo es? Ya no dependo de mí mismo. Ya no dependo de mí misma. La autosuficiencia no puede estar como identidad en mi alma. Ahora dependo de un creador. Todas las cosas por él y para él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho sin él hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Ahora en mi alma ya no está el argumento, lo quito en el nombre de Jesús de que soy autosuficiente, de que aprendí a valerme por mí mismo y ayudar a todos y al último pensar en mí. Ahora en mi alma pongo la palabra de Dios, donde todo es creado por Él y para Él y por Él y para Él subsiste. Ahora yo dependo de Dios. El Mesías, Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad de Dios de manera espiritual. Así que eso lo voy a sembrar ahora en mi alma y le digo, alma mía, escucha. Tú no eres autosuficiente. Tu identidad es que eres un alma de Dios, redimida por Dios, con salvación por gracia de Dios. Tú existes porque Dios existe. Tu suficiencia está en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, alma mía, eso es lo que vas a tener como identidad. Ya no te vales por ti misma, dependes del Dios Todopoderoso, del Dios Todosuficiente, así que tu suficiencia está en Él y renuncias a la autosuficiencia en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no dejamos que nuestros hijos laven los trastes? Porque no lo hacen bien. ¿Por qué no dejamos que nuestra nuera cocine? Porque no lo hace bien. ¿Por qué no dejamos que el hermano que lleva medio año en la iglesia predique? Porque no lo va a hacer bien. ¿Por qué no dejamos el servicio un día en los diáconos? Porque no lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque yo creo que solamente yo puedo hacerlo bien. Autosuficiencia. Y yo no debo de creer en mi capacidad, sino en la capacidad de Dios para usar al que Él quiera. No soy la única que cocina rico, también mi nuera puede hacerlo. Pero ¿cómo va a hacerlo si no se lo permito? Tengo que renunciar a la autosuficiencia. Pero es que nuera, a mi hijo le gusta que le cocinen de esta manera. Es que tienes que hacer las cosas así. Es que a él le gusta esto, es que a él le gusta lo otro. Hágase a un lado. Deje que su nuera dependa de Dios y que su hijo aprenda a depender de Dios y de lo que la nuera le dé. No intervenga. Y asimismo de sí misma y de sí mismo. Salga de la autosuficiencia y conviértase en dependiente de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Todosuficiente. Él es el único omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Está en todo lugar al mismo tiempo. Y usted y yo somos humanos limitados. Y Él es ilimitado.
infinito. Eso lo tiene que guardar en su alma como identidad. Y a través de la oración liberar su espíritu y fortalecerlo. Y entonces dominar la autosuficiencia de nuestra carne. Y posteriormente podremos enseñarle a los demás a hacerlo. ¿Se los enseñamos teórico o se los enseñamos práctico? El que diga teórico levante un dedito y el que diga práctico también. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, se nos ha ido una hora de tiempo. Bendito sea Dios. Pero vamos a trabajar esa autosuficiencia. Porque esa autosuficiencia nos está estorbando para hacer ciertas cosas en Dios. Una, para pedir oración. Y como yo soy autosuficiente, esa autosuficiencia me dicta que el que pide oración también tiene la capacidad de orar por sí mismo o por sí misma. Y no elevo mi oración, nomás le pongo las manitas y le pongo amén. O dígame si le estoy mintiendo. Vamos a trabajar esa autosuficiencia ahora en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesús. Le vamos a poner pausa en lo que es el punto B aquí a nuestro cuadernillo. Lo vamos a continuar la próxima semana. Cómo comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. Esa es la forma en que lo vamos a hacer. Le vamos a poner pausa ahí, mis hermanos, y vamos a trabajar esa autosuficiencia ahora en el nombre poderoso de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si está de acuerdo, ponga amén y ponga un corazoncito, un dedito, y si no, seguimos con el tema.